contando que ahí la comisión de emergencia ni se apareció nadie. De acá más abajo que se cayó, pero un viejito le cayó la cara encima, que tiene un cáncer porque él también se murió y que al señor lo tuvieron que trasladar en un carro particular porque las ambulancias nadie se acercó por ahí. Entonces la señora nos estaba contando que ella tiene un trauma, que ella no se puede sentar en el sillón de la casa, porque dice que en el momento del terremoto ella estaba sentada en el sillón de la casa y ellos solo veían donde todo se caía. Yo hablé con ellos y me dijeron que, digamos, por parte de la Comisión Nacional de Emergencias llegaron como 15 días, 3 semanas después, con 2 geólogas que revisaron el terreno y de todo, pero digamos, lo que es, ellas estuvieron un montón de tiempo sin agua, así digamos. Ella me dijo que, digamos, que no había ni una gota de agua para la chiquita, no había pañales ni nada, los diarios, que supuestamente aquí entregaron diarios, pero también que como que, o sea, que los líderes comunales o algo así también hubo como un desorden. Además, digamos, que les llegaban y les daban, ¿cómo es que se llama? Cajas llenas de leche ya infladas, así, con la leche mala. Arroz que ya estaba mojado, así, o sea, que, o sea, todo lo que le daban ya estaba dañado y que a ella le decían que, digamos, que a ella no le iban a dar casa porque la casa de ella estaba bien, que no se cayó ni nada, y si uno entra en realidad, usted ve que esa casa está inhabitable, así, por parte, digamos, que dice ella que para la primera vez que le dieron agua fue porque se tiró a la calle, porque la única ruta que quedó fue esa por donde, o sea, por la casa de ella, ¿verdad? Para subir. Y ella se tiró a la calle a parar los cisternas porque a ella no le dan nada. Y nunca le hicieron una encuesta para vivienda, o sea, para nada, nada, nada. Dice que ella, que más bien que el jefe de Ligia, ¿verdad? La hija, que él fue el que les ayudó con pañales y cosas así para la chiquita, porque si no, en realidad no hubiera obtenido nada, nada, nada. Incluso yo estaba ahí en la casa de Willy, yo vi las cartas que les dio la Comisión Nacional de Emergencias, de los geólogas eran estudiantes. Ajá. Y las cartas están pésimamente mal redactadas. Un chiquito de primer grado escribe mejor que esas dos huilas. Sin ánimos de ofender, yo no tengo nada en contra de los geólogos ni de los estudiantes universitarios, excepto los sindicalistas como Luis. Pero madre, sí, digamos, un brete muy charralero. Ya, yo me imagino que tanta gente uno está cansado y todo, pero después hay que hacerlas bien. Sí, las cartas están muy mal redactadas, si tienen chance ahí, si los familias se las enseñan, véanlas. Y es preocupante, ¿sí? Dice, no dice nada al final. Y es, digamos, yo no me imagino cómo se deben sentir ellos después de ver su vivienda totalmente destrozada y que le digan, no, ustedes no les van a dar nada porque no se les cayó nada. O sea, y la casa está así, total, se le cayó las paredes, está colapsada, digamos, hay una pared que está como que así, corrida, las paredes se corren. No, uno se recuesta a la pared y sienta donde se Ajá, sí. Por cierto, eso de las cartas de los geólogos aquí vinieron y de hecho mandaron solo estudiantes y unos reportes por el lado de Santa que salieron tan mal que dicen que esas cartas simplemente las desecharon, que la gente se las reportaron como desaparecidas y no les han hecho ya evaluaciones de verdad. Entonces como para ver la poca seriedad que hay en el asunto, el poco interés.